Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor, estamos siempre en el tiempo ordinario, estamos ya en el miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en esta oportunidad? La tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es la segunda carta de Pablo. Fíjense cómo Pablo escribe a su comunidad. Dice, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. Cristo entonces es representado aquí en la carta de Pablo, por lo menos se nos dice que es Cristo el que nos revela al Padre. Si nosotros llegamos al Padre es justamente porque Cristo nos lleva y nos revela y nos manifiesta. Entonces es Cristo el camino para nosotros, Él mismo se presenta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, no es que por nosotros mismos estamos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. No es entonces por nuestras propias capacidades o por nuestras propias fuerzas, sino que es Jesucristo. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. Pero ahora entra otro elemento, el para qué el Señor nos capacita. Es justamente porque conociendo a Jesucristo, o mejor dicho, conociendo la acción de Dios en la persona de Jesucristo, también nosotros ahora nos sentimos capacitados para realizar una alianza nueva. Realizar la alianza nueva significa ese nuevo pacto, esa nueva vida, esa nueva sociedad, esa nueva familia. Upea entonces ñande ya es para el mundo. Es eso lo que nosotros tenemos que traerlo aquí, esta nueva alianza. Y encima nos dice, upea con código escrito, no es entonces tener escrito en los papeles, eso a nosotros no nos interesa, nos dice, sino ese código de espíritu. Moyana entonces, ¿dónde se tiene que escribir esa alianza con Dios? Todos estos pactos, ¿verdad? Esta alianza con Dios la tenemos que pactar en el corazón. Como Ezequiel también en otras oportunidades, ¿verdad? Nos decía, les voy a sacar ese corazón de piedra, que significa simplemente eso que está escrito como la ley, como la Torá, pero sobre todo les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, es decir, ese corazón que irradia el espíritu y la bendición de Dios. Gente peajú entonces y catujanguancha me epe y ponamía pejoga pupe. Gente entonces hermosa y buena. ¿Por qué? Y porque transmitimos a Dios con nuestra vida. Que tengan la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.